Buenas tardes, mi nombre es Celeste López, soy médica fisiatra, especialista en medicina física y rehabilitación. Estoy muy contenta de poder participar de este curso y de que este curso también se dé a los alumnos de sexto año de la Facultad de Medicina, porque la verdad que en nuestra práctica profesional nos vamos a encontrar con un gran número de pacientes que tengan patologías que condicionen alteraciones en su funcionamiento. Entonces es muy valioso tener herramientas para poder enfrentarlas, ¿sí? Y sobre todo porque la fisiatría es una especialidad no muy difundida. Si bien tiene ya sus años de existencia, no tiene un gran número de especialistas que formen parte de ella. Entonces, bueno, también conocerla da la posibilidad de que a las personas que les interesen puedan el día de mañana considerarla como una especialidad para formarse. Habíamos planteado este curso como un curso presencial, pero dada la situación de pandemia, hemos modificado la manera de dictarlo para que ya puedan irse apropiando algunos conocimientos teóricos, de manera que el segundo semestre sea aprovechado para realizar las actividades prácticas y todo esto que vamos conversando puedan verlo aplicado a un paciente real. ¿Qué es lo que vamos a aprender en esta clase? Vamos a aprender de qué se trata esta especialidad, a qué hacemos referencia cuando hablamos de discapacidad y qué tipos de pacientes nos podemos encontrar, cómo ha sido la historia de esta especialidad en el mundo y en el país, cuándo surgió, por qué, contextos históricos, cómo se hace una historia clínica fisiátrica y cómo hacemos una valoración funcional con escalas. En el resto de las clases vamos a ir estudiando las principales áreas de incumbencia de la rehabilitación, como es la medicina musculoesquelética, a nivel la medicina en relación, la discapacidad en relación a patologías neurológicas, a la ancianidad, a los niños. Por supuesto que ya vamos a ver más adelante cuáles son las áreas de injerencia del fisiatra, pero dado que es un curso acotado, vamos a abordar estos temas que son los principales y sobre todo porque son el tipo de pacientes con los que se van a encontrar ustedes como médicos generalistas. Y después, bueno, por supuesto que si cada uno quiere profundizar, le podemos acercar más información. Bueno, para introducirnos. La rehabilitación es una especialidad médica, ¿sí? Muchas veces cuando yo cuento que soy fisiatra me preguntan si soy kinesiólogo y en realidad eso sería ver desde una perspectiva muy limitada la rehabilitación, ¿sí? Como acá les muestro en el dibujo de abajo, siempre nos vamos a ubicar desde un equipo interdisciplinario que va a estar formado por múltiples especialistas, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, psicólogos, enfermeros, en donde cada uno va a realizar un abordaje diferente del paciente con discapacidad. Como pongo acá, la rehabilitación es la respuesta de la medicina a la discapacidad, así como la medicina en general se ha encargado de dar respuesta a distintos problemas de salud de la población. ¿Qué es la discapacidad? La discapacidad es una restricción en la capacidad de funcionamiento de una persona. Me parece útil poner un ejemplo. Si nosotros analizamos una persona que tuvo un accidente, ¿sí? Y como consecuencia tiene una amputación a nivel de su miembro inferior, esa persona tiene una diferencia respecto de su capacidad de desenvolverse respecto a una persona que no ha tenido esta patología, ¿sí? Entonces eso condiciona discapacidad. La manera de analizar la discapacidad por la Organización Mundial de la Salud es a través de un modelo biopsicosocial integral y multifacético, o sea que analiza a la persona, las alteraciones que tuvo en las estructuras de su cuerpo, en su funcionamiento, cómo eso después va a alterar la capacidad de realizar ciertas tareas de su funcionamiento y cómo esto va a repercutir también a nivel de la sociedad.
como también su entorno representa una condición que va a funcionar como facilitador o como limitante en el desenvolvimiento de esta persona. Desde el 2011 contamos con esta clasificación, que es la Clasificación Internacional de Funcionamiento y Discapacidad de Salud, que es muy interesante porque propone una manera de analizar la discapacidad utilizando una terminología universal, de manera que todas las personas que puedan hacer abordaje del paciente puedan entender qué es lo que se ha querido, digamos, decir o describir con las evaluaciones realizadas. Esto nos va a permitir tener un conocimiento en profundidad del paciente, sus limitaciones y su entorno social, de manera de poder organizar el tratamiento, las intervenciones, las prestaciones en salud. Y siempre resulta muy importante conocer la historia de la especialidad a la que uno se dedica. Y en referencia a esto, buscando información, es que encontré que antes de los 40, la mayoría de las intervenciones que se realizaban en relación a la rehabilitación no existían con este nombre, o sea, la palabra rehabilitación no tenía, digamos, un uso como el actual que conocemos, sino que todas las terapias estaban enfocadas más desde la actividad física, desde la educación física, ¿sí? Y sí se conocían los métodos físicos, o sea, el calor, la temperatura, perdón, las corrientes eléctricas, todo eso sí ya se conocía. ¿Qué es lo que sucedió? En 1940, después de que sucedieron las guerras mundiales y la epidemia de poliomielitis, aparecieron un conjunto de pacientes que tenían secuelas musculoesqueléticas que no existían previamente. Entonces hubo que dar solución a todo este conjunto de pacientes y un tratamiento para que después pudieran continuar su vida. No es sorprendente que, como estos pacientes necesitaban cirugías, los que primero se relacionaron con la rehabilitación fueran los médicos ortopedistas. Resulta que a partir o sea, a medida que avanzó el tiempo, cerca de los 50, es que empiezan a aparecer las primeras intervenciones en rehabilitación porque con los métodos físicos que se conocían hasta ese entonces no podían dar respuesta a las secuelas que tenían estos pacientes. Entonces, los primeros que realizan intervenciones dentro del equipo de rehabilitación son los kinesiólogos. Y después, a medida que se va observando el conjunto de dificultades que tienen estos pacientes, se van incorporando terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, teniendo en cuenta, bueno, que estos pacientes pueden tener alteraciones del lenguaje y todo el componente emocional que las alteraciones físicas ocasionaban. La primera sociedad que tenemos en nuestro país se formó en 1949, que es la Sociedad Argentina de Medicina Física y de Rehabilitación, SANFIR se llama, y en 1960 es que aparece en la Universidad de Buenos Aires la carrera de especialista en rehabilitación y, bueno, las primeras residencias médicas de la especialidad. En Mendoza tenemos 2 centros de formación, una es la Fundación San Andrés y otro es el Hospital de Encinas. ¿Cuál es el rol del fisiatra? Y acá aparece la primer diferencia respecto de las otras especialidades. Nosotros hacemos diagnósticos funcionales, no diagnósticos etiológicos. La perspectiva es ver qué es lo que le pasó a la persona y qué consecuencia tuvo en su funcionamiento, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a determinar qué restricciones produjo la enfermedad sobre su vida, tanto a nivel individual como a nivel social y, por supuesto, bajo la influencia del ambiente. Vamos a elaborar un plan terapéutico con la intención de que si bien en muchos casos no vamos a poder restituir
la alteración, sí podemos tratar de minimizar el impacto que tiene sobre el funcionamiento del paciente, tanto con un plan terapéutico kinésico, fonoaudiológico, ya vamos a ver el conjunto de terapeutas con el que trabajamos, sino también muchas veces se pueden pensar en elementos ortopédicos, en ayudas técnicas, ¿sí? Y por supuesto vamos a evaluar cómo es la evolución de este paciente, porque la rehabilitación no es para toda la vida, ¿sí? Es una intervención que tiene un tiempo de inicio y un tiempo de finalización cuando observamos que el paciente ha alcanzado su estabilidad evolutiva. ¿Qué tipo de pacientes vamos a trabajar? Vamos a trabajar con pacientes que tengan lesiones neurológicas, musculoesqueléticas, traumatológicas, ortopédicas. Vamos a trabajar con pacientes pediátricos, con patologías cardiovasculares, respiratorias, sensoriales y de dolor, ¿sí? Neurológicas, por ejemplo, pacientes con ACV, lesiones medulares, traumatismos encefalocranianos, o sea, todas lesiones cerebrales adquiridas. A nivel musculoesquelético es muy frecuente el dolor miofacial actualmente, bueno, y hace ya un tiempo. Patologías, por ejemplo, que sean de tratamiento después de fracturas, de esguinces, ¿sí? Por ejemplo, pacientes amputados, niños con parálisis cerebral, síndrome de Down, en la rehabilitación cardiovascular y respiratoria, ¿sí? Pacientes, por supuesto, con ceguera, hipoacusia y, bueno, el dolor. El dolor muchas veces lo vamos a encontrar como motivo de consulta o formando parte dentro de un cuadro más importante, ¿sí? Hay muchos pacientes, por ejemplo, con un accidente cerebrovascular que tienen dolor en el hemicuerpo que ha perdido la movilidad, un dolor de tipo neuropático. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de resolver ese tipo de dolor. Al igual que un paciente que consulta por un dolor lumbar, un dolor de hombro, ¿sí? Ese tipo de lesiones ese tipo de dolor, digamos, analizar su modo de impacto. Por supuesto que ahí sí vamos a analizar cuáles son los factores que lo están desencadenando para poder hacer un tratamiento dirigido a la causa y que de esa manera tenga efectividad. Vamos a empezar entonces con el modo de confeccionar una historia clínica. La estructura va a ser bastante similar a la que conocemos ya para el resto de las patologías o de las especialidades. Vamos a tener una anamnesis. Esa anamnesis va a estar orientada a la función, ¿sí? Y como digo, siempre la perspectiva va a ser a intentar ver de qué manera la patología ha generado un impacto en el funcionamiento y en la estructura familiar y cómo nosotros podemos hacer para que esa alteración disminuya su impacto. Es muy importante que nosotros la dirijamos al paciente y en el caso de que el paciente tenga una incapacidad para comprender o expresarse, la podemos dirigir al cuidador o a su familiar. Es muy importante que el paciente tenga libertad para explicar qué es lo que le está pasando y para que él pueda también valorar cada una de las limitaciones que tiene, ¿sí? Y porque, digamos, no en todos los pacientes una misma limitación va a repercutir de la misma manera. Ver de qué manera influye sobre las emociones. Es importante que nosotros estemos predispuestos a escucharlo para que el paciente tenga la confianza de explicar y de expresar lo que siente y poder, digamos, nosotros conocer en profundidad su realidad.